Hebreos 7:11, les invito a colocarse en pie y vamos a hacer lectura del pasaje a una voz. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de ley. Porque aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar, porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más evidente si, a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues él testifica: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le juró, del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Amén. Puede sentarse. Nuevo sacerdote, nueva ley. Es nuestra predicación número 31 de la serie. Recordemos que para este punto el apóstol Pablo está desarrollando un argumento para demostrar que Jesucristo es sumo sacerdote, pero no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Él comprobó quién era Melquisedec, por qué Melquisedec era más grande que mismo Abraham o Leví, ¿sí? Y para ese momento está aterrizando el argumento para demostrar que el sacerdocio de Cristo definitivamente sí es más grande que el sacerdocio levítico y que el sacerdocio de Aarón. Él está mostrando que el orden de Melquisedec, como es superior al de Aarón, y Cristo es del orden de Melquisedec, entonces por lo tanto Cristo es más grande que Aarón, y que todo el sistema de la ley de Moisés es ceremonial, ¿sí? En esta enseñanza nos va a dar unas razones más para ver la grandeza de este ministerio sacerdotal de Jesús. Veremos la enseñanza en 2 puntos, desde el 11 hasta el 16. Veremos el reformador del sacerdocio y de la ley. Y el segundo punto, desde el 17 hasta el 22, veremos un garante divino. ¿Listos? Comencemos. Primer punto. El reformador del sacerdocio y de la ley. Versículo 11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Hermanos, sí, amigos. Israel recibió la ley, ¿se acuerdan? Por allá en Éxodo, desde el monte Sinaí.
Bueno, en el monte Sinaí recibieron el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Pero luego reciben en las tablas o a través de Moisés lo que fue la ley penal, el código civil, lo que fue para ellos las instrucciones sobre el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Todo esto que a propósito ya estudiamos verso a verso en la iglesia local. Bueno, Israel recibió la ley simultáneamente al sistema levítico. Y aún así, Dios prometió que iba a levantar a otro sacerdote de un orden diferente. Y de hecho, como iba a ser de un orden diferente, ese sacerdote iba a ser ordenado, iba a ser llamado de una manera distinta a como lo fue Aarón. ¿Cómo fue nombrado Aarón sacerdote? ¿Se acuerdan? Dios lo nombra con su propio nombre, incluye a los hijos, le da unas vestiduras, lo unge, lo mantiene 7 días en el tabernáculo, él empieza a oficiar en el ministerio y así fue ordenado a Aarón. Es decir, él fue ordenado bajo un mandamiento. Bueno, entonces el autor está diciendo, si la perfección, es decir, la justificación, la santificación, en pocas palabras, la reconciliación con Dios, la salvación, si hubiera podido alcanzar a través del sacerdocio levítico, entonces no hubiera sido necesario anticipar un cambio de sacerdocio. Leamos Hechos 13:39. Dice, esto lo comenta el apóstol enseñando acá en Hechos 13:39, dice, todo lo que por la ley de Moisés no pudieron, y que de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en este, es decir, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. O sea, la ley de Moisés no justificó a nadie. En cambio, Jesús vino y trajo justificación a todo el que cree. Bueno, entonces, si la perfección, o sea, la justificación, se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio de Aarón, entonces Dios no hubiera tenido que anticipar un cambio de sacerdocio. No, en cambio sí lo anticipa. Y por eso habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Además hay otro detalle. Hasta las sombras de la ley ceremonial, todo lo que la ley prometía acerca del tabernáculo, de los sacrificios, de las ofrendas, de los oficios de Aarón, bueno, todo eso tenía validez, eran efectivas solamente en la medida en que apuntaban a Cristo. Es decir, ni siquiera todo eso tenía valor propio, sino que dependía de lo que Cristo mismo iba a hacer en el futuro. Entonces, ahora por otro lado, demos más razones. Si la ley hubiese sido suficiente, todas las promesas sobre la venida de Cristo que aparecen en el Antiguo Testamento hubieran sido innecesarias. O sea, a lo que vamos es que la ley no bastaba, no era suficiente la ley. Se anticipó entonces mejores promesas, un sacerdocio superior, un sistema legal superior. Leamos el verso 12 de Hebreos. Volvamos a Hebreos, no pierda el texto principal. 7:12 dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de la ley. Impresionante. Ese texto, hermano, es una bomba. Recordemos quiénes son los hebreos. Cristianos de raza judía, que estaban añorando volver a ser judíos y dejar de ser cristianos porque les estaba costando perderlo todo. Y ellos tan aferrados a su Moisés, a su Abraham, a sus leyes, a su templo, a su sacerdote, le está diciendo el apóstol que la ley fue cambiada. Esto fue muy fuerte, muy radical.
Está diciendo, Dios anticipó un cambio de sacerdocio y ya lo llevó a cabo. Pues bien, si ya hubo cambio de sacerdocio, dice la Reina Valera antigua, hubo mudanza de sacerdocio, se demanda necesariamente también un cambio de ley. Impresionante. Claro, pongámonos a pensar, tiene sentido. Ahorita que les dije, Israel recibió la ley simultáneamente cuando recibió el sacerdocio. ¿Y la ley de qué trataba? ¿De qué trataba la ley ceremonial? Todo lo que Aarón debía hacer, todo lo que los levitas debían hacer. Y si resulta que ya no es sacerdote, ¿qué sentido tiene todos esos capítulos de la Biblia en Éxodo, Levítico y Números que hablan de tabernáculo, sacrificios, fiestas, de la pureza del sacerdote? ¿Qué sentido tiene? Bueno, entonces, si hubo cambio de sacerdocio, también debe haber un cambio de la ley. ¿Se dan cuenta? Además, todo lo que el sacerdote hacía, ¿de dónde lo hacía él? Tenía que estar basado en la ley, porque todo lo que él hacía era en obediencia a los mandamientos. Y si ya no hay sacerdote, entonces también hay cambio de ley. Aarón podía servir como mediador en la medida en que se sujetara a la ley. Entonces, si ya no hay necesidad de Aarón, entonces todos los textos que hablan de lo que Aarón debía hacer, todos los textos que hablan del servicio del tabernáculo, del servicio de los levitas, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, todo eso va a ser vigente solamente en la medida en que se aplica a Cristo, en que se puedan extraer principios morales, éticos y espirituales para nosotros. Por lo demás, no, porque hubo cambio de ley. Cambio de ley. Esto es hermano, es como derribarle el castillo de naipes a los judaizantes. Estas personas que están reviviendo todas las cosas hebreas, todas esas tradiciones judaístas que están tratando de infiltrarlas a las iglesias, es porque no conocen el evangelio genuino. Porque Cristo trajo un cambio, incluso de ley. Bueno, acordémonos, ¿qué hablaba la ley? La ley hablaba de purificaciones, de vestimentas, dietas. Bueno, todo eso fue reformado por el reformador que llegó, Cristo Jesús. Y es más, la palabra reformado que estoy diciendo, o reformar, el verbo como tal, es suave, porque él usa un término más fuerte. Dice abrogar. Eso es más fuerte. Todo eso fue abrogado. ¿Qué es abrogado? Haga de cuenta una ley que fue vigente por un tiempo, pero que el Congreso emite otra que trata de lo mismo que trataba esa ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta ley queda abrogada porque ahora hay una nueva. Eso es lo que está pasando. Todo esto fue abrogado. Así que se reinterpreta a la luz del nuevo sacerdocio. Y así es como se hace en las iglesias bíblicas. Aquí hemos, por ejemplo, predicado todo el libro de Levítico. ¿Qué sentido puede tener de practicidad para nosotros en el siglo XXI Levítico? Bueno, solamente interpretarlo, no solo a la luz del contexto histórico, sino a la luz de la cruz. Y ahí es cuando tiene valor, el valor genuino que el Espíritu Santo le había dado desde el principio al texto. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? Que el nuevo sacerdote, que es Jesús, no es un sacerdote más, como si él fuera un sucesor. En realidad es un sumo sacerdote, totalmente diferente, no fragmentado, perpetuo, con características propias que hacen imposible que Cristo pudiera ser sacerdote mientras el otro sacerdote todavía existiera. Es imposible, porque lo que Cristo es tan completo que ya no hay necesidad de que aquí estemos nosotros con Cristo y allá ellos dejarlos con su Aarón. No, porque Cristo abrogó totalmente el sistema anterior. Que alguien pueda decir, no, es que su enfoque en la iglesia es la gracia, nuestro enfoque es la ley. ¿Podemos convivir así? ¿Somos hermanos? Para nada. Porque Cristo dejó un solo enfoque en el evangelio de la gracia. Lo demás fue abrogado.
La Escritura habla de un nuevo sacerdote. Y por eso, cuando nos habla, ese sacerdote es explícita en decirnos sus características. Miremos, versículo 13, Hebreos 7:13. Hebreos 7:13 dice: porque aquel de quien se dice esto, ¿aquel quién es? Cristo. Se dice esto que hubo el cambio de sacerdocio. Pertenece a otra tribu de la cual nadie atendió al altar, porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Sí, hermano. Jesús no es de la tribu de Leví. De la tribu de Leví venían los sacerdotes. De la tribu de Leví, la línea de Aarón, eran los sacerdotes. Cristo no viene de ahí. Cristo viene de otra tribu, de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, bíblicamente, nadie atendió al altar de bronce. Y Moisés nunca habló nada de que un judío de la tribu de Judá hiciera parte del sacerdocio. Pero, ¿qué estamos mostrando? Que Cristo pertenece a otro orden. Al orden de Melquisedec, no al de Aarón. Por lo tanto, Jesús, desde la dinastía del rey David, viene de otra tribu, una tribu absolutamente ajena al sacerdocio. Él puede ser sacerdote. Leamos Apocalipsis 5:5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sí? ¿Qué vemos en este pasaje? Cristo, de la tribu de Judá, de la raíz de David, Él es el Cordero de Dios, es decir, el sacrificio perfecto que la ley no pudo cubrir. Entonces, pensemos esto, hermano, volvamos a Hebreos. Ya que había de venir un sacerdote de otro orden, un sacerdote semejante a Melquisedec, entonces no había necesidad de que el nuevo sacerdote fuera ordenado conforme al mandamiento antiguo. ¿Cómo fue ordenado Aarón? Otra vez recordemos. ¿O cómo eran ordenados los sacerdotes de antes? Bueno, debían probar la genealogía, debían comprobar la genealogía arónica, haber sido ungido con el aceite de la unción, debía ser investido con las ropas sagradas. ¿Sí? Por eso el autor, mire otra palabra fuerte que usa. Dice, mandamiento carnal. Leámoslo, 15 y 16, Hebreos 7, 15 al 16. Dice: y aún es mucho más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Hermano, trate de estar concentrado con esto. Es un argumento tremendo. Es un pueblo que añora recuperar el templo, que queda maravillado con la pompa de esa estructura arquitectónica, las vestimentas de oro y de piedras preciosas de los sacerdotes, y le muestran a un Jesús que murió en la cruz y les dicen que ya no necesitan la ley. Ellos están aferrados a la ley. Él les está mostrando: Cristo es del orden de Melquisedec.
Aarón podía ser sacerdote basado en un orden carnal. Es decir, claro, Aarón podía ser sacerdote, o cualquier sacerdote podía ser sacerdote solamente si demostraba que era del linaje de los sacerdotes. Pero Cristo no se sujeta a eso, porque Él no es parte del orden de Aarón. Él es parte de otro orden. ¿Sí? Voy a parafrasearles a Crisóstomo, un padre de la iglesia. ¿Cuál es la prescripción carnal? ¿De qué trataba la ley antes? ¿Qué ordenaba la ley? Circunciden la carne, unjan la carne, laven la carne, purifiquen la carne, sujeten la carne, descansen en la carne. ¿Qué beneficios traía la ley? Larga vida en la carne, leche y miel para la carne, comodidad para la carne. O sea, la ley era carnal. ¿Se acuerdan lo que hemos estado diciendo? Las promesas del antiguo pacto eran más que todo físicas. La prosperidad, la tierra prometida, los hijos. Era carnal. Entonces Aarón era sacerdote de un orden carnal. Melquisedec es de otro orden, más grande, espiritual. Ahora veamos el 18, Hebreos 7:18. Dice: porque ciertamente el mandamiento precedente, o sea, el mandamiento carnal, de donde vienen los sacerdotes, es abrogado por su debilidad e inutilidad. Tremendo. Hubo cambio de ley, una mudanza. Le dice que fue abrogada. Y por si fuera poco, le dice débil e inútil. Tremendo, hermano. Trate de imaginarse qué sienten ellos cuando leyeron esto por primera vez. ¿Qué sintieron los hebreos? ¿Qué siente un judío que se vuelve cristiano bíblico? Es chocante, es prácticamente lanzar por la borda toda su herencia. Todo lo que él tanto veneraba, se da cuenta que en Cristo es basura. Incluso la ley ceremonial revelada por Dios mismo en la Torá. Pero no me malentiendan, vamos desarrollando la idea. Vamos a Romanos 8:3. ¿Qué significa que la ley haya tenido que ser abrogada porque era débil e inútil? Tremendas palabras. Romanos 8:3. Y ojo, que la ley que fue abrogada fue la ceremonial, porque es la que está conectada con el sacerdocio. Porque ¿qué fue abrogado? El sacerdocio. Y como hubo cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que fue abrogado, ¿qué fue? No todo el Antiguo Testamento. La ley ceremonial, es decir, lo que el sacerdote debía cumplir. Las fiestas judías, los diezmos, las primicias, las vestimentas, las ofrendas, los holocaustos, todo eso. Romanos 8:3 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ya Pablo había hablado así antes. Esto es una prueba interna de que sí es Pablo el autor. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, siempre tan profundo él. Aquí básicamente lo que dice es: la ley es débil, no porque fuera poca cosa, porque es la ley de Dios. Es débil por culpa nuestra, porque nosotros no podíamos obedecerla. ¿Por qué? Por nuestra carne, por nuestra debilidad, por nuestro pecado. O sea, el mandamiento fue abrogado por ser débil, pero no porque la palabra de Dios fuera poca cosa, sino porque nosotros no podíamos obedecerla. No podíamos. Por eso Dios envió a su Hijo, dice Romanos 8, en carne, para vencer en la carne esa debilidad. Impresionante. Entonces, si la ley fue abrogada, no es como volver la bola de papel y tirarla a la basura. Es porque Cristo la cumplió.
la cumplió. La cumplió. Todo lo que Aarón y todo lo que estaba ordenado en la ley ceremonial, Cristo lo satisfizo perfectamente. Por eso se puede abrogar. Gálatas 3:21, otro pasaje para que sea un poco más claro esto. Gálatas 3:21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Bueno, eso se conecta con lo que hablábamos hace un rato, que la ley no tenía poder para perfeccionar nada. O sea, ahorita leímos en Hechos 13, no pudimos ser justificados por la ley. Ahora Gálatas 3:21 está diciendo lo mismo. No podíamos. No puede dar vida. La ley no puede dar vida. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué el Espíritu Santo le dice débil e inútil a la ley que Él mismo inspiró? Y demos la primera razón. Primero, porque el Mesías trajo consigo un cambio de ley. Que esa ley no era definitiva, era solamente preparatoria para un sacerdocio mejor. Y cuando Cristo ya llega, pues por eso es inútil, ya no tiene razón de ser a esas alturas. Pensar que vamos a tener que construir el tercer templo o recuperar los diezmos, transferirle diezmos a una sinagoga judía. ¿Sabía que hay cristianos que hacen eso? O traer cosas judías al culto. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es? Y lo herético. Entonces, en este primer punto, ¿qué vimos? Que Cristo reformó, abrogó el sacerdocio anterior y por lo tanto reformó la ley anterior. ¿Qué? Lo relacionado con el sacerdocio arónico y la ley ceremonial. Bueno, ahora en ese segundo punto veamos un garante divino. Leamos verso 17. Dice, pues Dios testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora leamos el 20. Y por cuanto no fue sin juramento. Ok. Sigamos dando razones. ¿Por qué el Espíritu Santo dice que es débil e inútil una ley que Él mismo inspiró? Bueno, primero porque ya Cristo ha llegado a instaurar un cambio, una mudanza, una reforma de ley, ¿sí? Pero hay otras razones. Recordemos otro detalle antes de seguir adelante. Mira el verso 16. Ahí donde habíamos dicho que había llamado carnal al sistema anterior, ¿sí? ¿Cómo llama al sistema nuevo? 16. Al sistema anterior, ¿cómo le dice? Dice mandamiento carnal. ¿Y cómo le dice al nuevo? Dice el poder de una vida indestructible. Qué diferencia, ¿no? Él lo llama así, ¿por qué? Bueno, aquí está haciendo referencia a la resurrección de Cristo y a la ascensión de Cristo, ¿sí? Cristo estando a la diestra del Padre es indestructible, a diferencia de un Aarón que moría, que hubo muchos sacerdotes porque todos morían. Bueno, eso lo desarrollará más adelante. El nuevo sacerdocio tiene algo también que lo hace diferente. ¿Qué dijimos ahorita? En el orden de Aarón podía servir, los sacerdotes podían oficiar basados en un mandamiento, es decir, ellos solamente podían ejercer lo que Dios les ordenaba. ¿Qué pasaba si hacían algo más de eso? Se morían, como le pasó a Nadab y a Abiú. Tenían que hacerlo todo al pie de la letra. No podían ellos que su buena intención o bueno, vamos a hacer eso que me parece más bonito, no, morían si hacían algo más.
Tenían que hacerlo textual, o sea, era un mandamiento. Mandamiento carnal porque dependía de un linaje. Hijos de tal, tenía que demostrar que era de la línea de Aarón, de Sadoc y así sucesivamente. Bueno, pero el sacerdocio anterior se basaba en un mandamiento legal. ¿Y el sacerdocio nuevo en qué se basa? Versículo 17. En un juramento celestial. Un juramento celestial. Miren la diferencia. Lea usted mismo, Salmo 110. Salmo 110. Bueno, este salmo es reconocido por ser un salmo mesiánico, es decir, que hablaba acerca de la llegada del Mesías. Mira el versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, el Padre le habla al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora mire el 4. ¿Qué más le dijo Jehová a mi Señor? Mire, juró Jehová y no se arrepentirá. Mira lo que le dijo Jehová a mi Señor: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró. Aarón, ¿cómo fue ordenado? Por un mandamiento. ¿Cómo fue ordenado Cristo? Por un juramento. Más grande. Más grande. ¿Cómo que es más grande un juramento que una ley? No entiendo. Volvamos a Hebreos. Mire Hebreos 6. Esto él ya lo había desarrollado antes para cuando llegáramos a este momento. Hebreos 6, 17. Hebreos 6, 17. Dice: por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. En otras palabras, el juramento es superior a la ley, porque la ley puede ser reformada, puede ser abrogada, pero el juramento es intocable, inamovible, no se puede arreglar. Si Dios juró, punto, así es. En cambio, aún una ley puede ser cambiada. Recordemos un ejemplo, la Pascua. Se entregan instrucciones de la Pascua en Éxodo, creo que es el 14, pero en Números tienen que darse otras reglas que no se contemplaron en Éxodo. ¿Qué ocurrió ahí? Se amplió la ley, se reformó la ley. Es una ley, Dios mismo la puede reformar como legislador. Pero un juramento no se puede mover, hermano. Dios juró, ya, así fue. Dios le juró a Abraham, Abraham creyó a ese juramento. Dios le juró a Cristo que será sacerdote, así es. ¿Se dan cuenta? Entonces el nuevo sacerdocio está fundado sobre un juramento celestial que fue revelado proféticamente en el Salmo 110. Él, que sería la simiente de Abraham, el nuevo sacerdote del orden de Melquisedec, Cristo, fue ordenado por Dios mismo como sumo sacerdote y rey a través de un juramento inmutable. Por eso Cristo no necesitó ser ungido con aceite, ni vestido con vestiduras de tal forma, porque la ordenación de él fue distinta, porque él era de un orden distinto, superior. Ahora Cristo posee el poder legislativo, el poder divino para reformar la ley. Ejemplo, cambió el día de reposo del sábado al domingo como legislador, con su presencia solemne en el día domingo. Y ahora Cristo posee un ministerio inalterable,
Porque a diferencia de los sacerdotes de antes, los de Levítico, los de Aarón, Cristo no está sujeto a ninguna ley, ni a ninguna dinastía mortal. No muere, tiene una vida indestructible, poderosa e indestructible. Y hermano, ese es el sacerdote que debíamos tener. Sigamos con Hebreos. Lea el 19. Hebreos 7, 19. Dice, la ley nada perfeccionó. Nada. No lo logró. Hechos 13, ¿qué decía? No justificó a nadie. Gálatas 3, ¿qué decía? No le dio vida a nadie. ¿Qué dice Hebreos 7? No perfeccionó a nadie. Nada. Cuando alguien llevaba un sacrificio al altar, al otro día debía llevar otro. Al otro año debía celebrarse la fiesta de la expiación. Y al otro año otra vez. Y así para siempre, perpetuamente. Nada perfeccionó. ¿Qué sigue diciendo? Mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza. El 19, Hebreos 7, 19. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Por qué la ley es abrogada, débil e inútil? Porque no perfeccionó a nada, a nadie. En cambio, sí lo logró el nuevo orden. La sola introducción de una mejor esperanza que trajo Jesús, la sola llegada de Él, sí logró perfección. ¿Cuál es la perfección? Lea el 19 al final, dice, por la cual nos acercamos a Dios. Esa era la perfección que la ley no pudo lograr. No lo pudo hacer. En el antiguo orden, ¿cuántas veces al año el sacerdote buscaba a Dios cara a cara, por así decir? Una vez al año. Y ni siquiera podía alzar la mirada porque podía ser fulminado. Entraba postrado con el incensario, haciendo ruido con las campanitas, que se llenara ese lugar de humo, porque si él miraba hacia adentro de lo que había ahí, se moría. Y solo él podía llegar hasta ahí tan cerca, nadie más. Los israelitas estaban lejos, por fuera del tabernáculo. Nadie podía acercarse. En cambio, Cristo llega, hermano, y el muro se rompe y todos podemos ir a la presencia de Dios. Cristo sí trajo perfección que la ley antigua jamás pudo, porque no era su propósito. Solamente su propósito era anticipar la llegada del sacerdote mejor, Cristo. El sistema antiguo no tenía el propósito ni la finalidad de perfeccionar nada, lo cual sí logró la mejor esperanza que trajo el nuevo pacto. ¿Cuál? Acercarnos efectiva y personalmente a Dios, a todos y cada uno de nosotros por medio de la fe. Solo por medio de la fe, amigo, por medio de la fe en Jesucristo, es que puede usted tener acceso a Dios. Y lo van a recibir de manera maravillosa, no va a ser fulminado, porque Cristo todo lo perfeccionó. Pero si alguien quiere acercarse a Dios basado en la ley antigua, va a ser fulminado, porque él no tiene derecho a acercarse, solo Aarón. Sigamos leyendo, 21 y 22. Dice, porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, los de antes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Claro, era solamente demostrar que era hijo de tal, no más. Y que tuviera unas características físicas, que pasara la prueba y listo, ya puede ser sacerdote, no más. ¿Qué más dice? Mas ¿este quién? Cristo, con juramento, por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire, las frases no las pase por alto. Si le parece poco o nos parece mucho que Dios haya jurado, cuando estudiamos Hebreos 6 dijimos que eso fue
más que suficiente. Ya con que Dios prometa algo basta, pero Él quiso añadirle juramento, o sea, pétreo, ya sellado definitivamente. Pero ahora, por si fuera poco, ya no solamente en juramento, luego ¿qué dice? No se arrepentirá. Triple seguro, hermano, de Dios. Y la única cosa que tiene triple seguro, por así decir, en todo el universo, es el ministerio de Jesucristo como Rey y sacerdote. Por eso dice el 22, tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. ¿Todavía quedan preguntas de eso? Incomparable servicio. El antiguo orden no tenía juramento celestial, pero el de Jesús sí. Y saben, aquí hay otro detalle que usted no puede pasar por alto. A Jesús no solamente se le está diciendo sacerdote, se le está diciendo otra cosa. ¿Qué? Fiador. ¿Qué es un fiador? Un garante. Donde si yo no pago, Él paga por mí. En la antigua ley, en la ley romana, por ejemplo, ser fiador era muy tremendo, muy delicado, porque incluso había que dar hasta la vida. Si la persona incumplía, el acreedor podía hasta quitarle la vida al fiador, literalmente. Jesús es fiador porque Él dio la vida. ¿Se dan cuenta? No solamente es sacerdote, no solamente es mediador, no solamente es rey, también es fiador del pacto mejor, del testamento, del Nuevo Testamento. Entonces, definitivamente, hermano, no hay nada que añorar del sistema levítico, nada que añorar de las líneas judaizantes. Qué vergüenza, qué tristeza para estas almas.